Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Pasaremos a estudiar hoy un tema que he titulado La justicia. Y hoy vamos a ver que también la palabra de Dios nos habla de temas sociales, porque la palabra de Dios solo tiene mensajes en todo lo que refiere al ser humano, ¿no? Algunos le llaman a estos temas así que trata sobre los asuntos sociales, algunos lo llaman teología de lucha, otros lo llaman teología de la pobreza, otros lo llaman teología política. Bueno, indistintamente de cuál posición tome cada uno o cómo lo vea, lo cierto es que se refiere a temas sociales, humanos, que tienen que ver con el día a día y que muchos hermanos y líderes no se dan cuenta de que Dios trata estos temas. Y vamos a verlos hoy en la palabra de Dios, de que Dios no ha dejado nada por fuera para tratar, y de cómo debe conducirse un verdadero siervo de Dios, un verdadero creyente, un verdadero cristiano, ¿no? Para ello vamos primeramente a leer Mateo capítulo 23, verso 23. Dice así la palabra de Dios: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debíais haber hecho sin descuidar aquellas. Ahí vemos que Jesús denuncia la hipocresía de los que se llaman maestros de la ley, que eran los escribas y fariseos. Los denuncia porque eran personas que a la vista de la sociedad eran vistos como personas buenas, religiosas, ¿no? ¿Qué ellos hacían? Ahí Jesús dice que eran personas que pagaban su diezmo. En la ley de Moisés se había ordenado que se pagara el diezmo, pero el diezmo era de cosas, hortalizas, ¿no? Por ejemplo, por eso es que dice ahí menta, eneldo y comino, porque era de hortalizas. Entonces, Jesús reconoce que estas personas cumplen con la ley, ¿no? La parte externa de la ley, pero a la vez denuncia la hipocresía de ellos, porque dice: habéis descuidado los preceptos de más peso. Y esto es importante porque algunos que estudian la palabra de Dios, obviamente que esto lo profundizamos en el estudio profundo de lo que es la teología, Jesús habla de ordenanzas de Dios de peso y de más peso. Aquí lo ve claramente, ¿no es así? Jesús dice, por ejemplo, vamos a leerlo: y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley. Quiere decir que el precepto de dar diezmo era un precepto que había que cumplir, pero había otros preceptos de más peso. ¿Cuáles eran los preceptos de más peso? Dice él: habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley. ¿Cuáles son? La justicia, la misericordia y la fidelidad. Entonces, ahí vemos que estos maestros de la ley les gustaba guardar los preceptos, por decirlo así, livianos, los preceptos suaves,
Y hoy en la sociedad vemos que es lo mismo, ¿no? Las personas van a la iglesia, asisten, porque dicen que es bueno asistir a la iglesia, ¿no? Es un precepto. Dios dice que es bueno. Pablo dice que no dejéis de congregarnos. Así que diríamos que ese es un buen precepto que hay que cumplir. Ellos lo hacían. Además de eso, ellos diezmaban, lo que pudiéramos decir hoy que ofrendaban. Diríamos que hacían cosas buenas, ¿verdad? Pero eran personas que practicaban injusticia, eran injustas, eran personas que no practicaban la misericordia, eran personas que no eran fieles. Decía, si no eran fieles, eran ¿qué? Desleales. Fíjese lo que entonces eran estas personas, ¿no? Entonces habían dejado los preceptos de la ley que eran de mayor peso, pero eran personas que parecían buenas, que llegaban a la iglesia, llegaban al templo, a ofrendar, a diezmar, a cantar, a orar, pero su vida interna y sus conductas por fuera era mala. Por eso que Jesús los denuncia y les dice a ellos unas cosas muy importantes. Fíjense que es una denuncia social que hace Jesús, ¿no? Dice que habían dejado ¿qué? La justicia, habían dejado la misericordia, habían dejado la fidelidad. A veces nosotros escuchamos a líderes decir que Dios nos ha llamado a ser misericordiosos. Y sí es cierto que Dios nos ha llamado a ser misericordiosos, pero también nos ha llamado a ser ¿qué? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice el texto? ¿Practicar qué? Practicar la justicia. Entonces, ¿cómo hacemos lo uno y lo otro? Jesús dijo, y estas son las cosas que debíais haber hecho sin descuidar aquellas. Es decir, que Jesús no está diciendo, sean misericordiosos y ya con eso cumplieron, sino que dice que hay que hacer aquellas sin descuidar estas. Dios, por eso Dios dice, Dios no puede ser burlado. Nadie puede engañar a Dios. Al ser humano podemos engañar, pero a Dios no lo podemos burlar. Dios sabe cuando en una acción podemos parecer santos, pero no somos justos. Tampoco somos fieles. Tampoco somos fieles. Vamos a ver qué es lo que pasaba. Bueno, vamos a verlo con texto, con ejemplo, para que podamos entender. Vamos al primer texto que nos ayuda a entender este tema que estamos viendo. Jeremías capítulo 22. Jeremías, Isaías, Jeremías. Después del libro de Isaías sigue Jeremías capítulo 22, verso 3. Dice así la palabra de Dios. Jeremías capítulo 22, verso 13. Dice así. Fíjense bien a lo que se estaba refiriendo, no solo Jesús, sino de los tiempos de los profetas. Dice, ay del que edifica su casa sin justicia. ¿A qué se refiere el profeta? Y sus aposentos altos sin derecho. ¿Y ese a qué se refería? Que a su prójimo hace trabajar de balde y no le da su salario. Por eso que hablamos de que hoy estamos tratando una teología política, o una teología social, o una teología de lucha, ¿no? Fíjese esta gente que se hacían pasar por santos, se hacían pasar por santos, probablemente se parecían a pastores que hoy le dicen a los hermanos, si usted tiene en su cartera 100 dólares, délo todo, que Dios le va a multiplicar 5 veces. Esos pastores tienen casas grandes, así, hay del que edifica su casa sin justicia. Esos pastores tienen casas grandes, esos pastores tienen palacios, mansiones, ¿no? Pisos de lujo.
Pero ¿cómo lo han hecho? Ahí lo dice. Que a su prójimo hace trabajar de balde. Lo ponen a trabajar y dice que Dios te va a multiplicar. No le pagan, porque dicen Dios te va a multiplicar, hermano. ¿Cuál es tu? No, ten fe. Mentirosos. Aquí el profeta los denuncia. Y no le da su salario. No le da su salario. Hoy esto lo estamos viendo en la sociedad. Salarios mal pagados. Pero también vemos, hermano, en la iglesia evangélica y católica. Ya me metí en problemas. Yo dije, no iba a mencionar en ninguna iglesia. Pero que se aprovechan de la gente. Hacen templos inmensos. Caros, bonitos. Pero que no hacen justicia. Y pasan por alto el derecho, dice la palabra de Dios. No lo digo yo. Pasan por alto el derecho. Y en nombre de Dios no le pagan lo que deben pagarle a la persona, ¿no? Le dicen que Dios le va a multiplicar y por eso la persona da todo lo que tiene y se van a la casa en la miseria, ¿no? Vemos que entonces en esto consiste la falta de justicia que Jesús estaba denunciando en su tiempo, ¿no? Y fíjese, yo quiero que observemos esto, ¿no? Que a veces los hermanos, algunos hermanos dicen, algunas personas dicen, pero Dios nos ha llamado a tener misericordia. El hermano robó, hay que tener misericordia. Ok, hay que tener misericordia, sí, la Biblia dice que hay que tener misericordia. Pero la Biblia no dice solamente que hay que tener misericordia. La Biblia dice también que hay que tener ¿qué? Justicia. Entonces, ¿las dos cosas hay que hacerlas o una sola? Las dos. Entonces, ¿cómo yo hago misericordia? Bueno, yo hago misericordia en que esa persona yo le digo, bueno, Dios todavía te da oportunidad mientras estás con vida de arrepentirte. Pero ¿cómo yo hago justicia? Porque también tengo que hacer justicia. Dice Jesús, es necesario hacer lo uno y lo otro. ¿Cómo hago justicia? Tú tienes que devolver lo que robaste. Pero la justicia, la misericordia que quieren enseñar los hermanos es que, bueno, como te arrepentiste, quédate con lo que robaste. Eso no es justicia. Eso es mentira, eso es engañar a las personas. Vamos a leer entonces otro texto, Hechos, capítulo 10. Hechos capítulo 10, verso 35. Y vemos que el apóstol Pedro sigue esta idea que estamos señalando. Hechos 10, capítulo 10, verso 35. Vamos a leer desde el 34. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace justicia le es acepto. Vamos a explicar brevemente esto, porque esto es como para dar una clase larga también. Los judíos creían que solamente Dios hacía justicia al pueblo de Israel. Ellos tenían esa concepción rara. Por eso es que Pedro dice, ciertamente ahora entiendo. Porque los que se habían convertido allí no eran judíos. Cornelio y los que estaban en la casa de Cornelio eran extranjeros, romanos. Él por lo menos era un soldado romano, Cornelio. Y cuando el Espíritu Santo se derrama sobre Cornelio y los que están allí reunidos en la casa de Cornelio, que era un comandante, entonces Pedro dice,
ahora entiendo que Dios hace justicia y acepta al que teme y acepta al que es justo. Fíjese entonces que Pedro destaca el temor de Dios y el hacer justicia, ¿no? Y el hacer justicia. ¿Cuán importante es en la iglesia, en las iglesias y en la sociedad? Estamos llenos de gente que se llena la boca de decir que son misericordiosos, tolerantes, pero cero justicia. No hay justicia. La sociedad y los países se caen por falta de justicia, precisamente. La justicia la empezamos a practicar en los detalles pequeños. Cuando, por ejemplo, a un hijo lo castigamos por algo y a otro hijo no lo castigamos por eso mismo que por el cual castigamos a otro. ¿Ahí hay justicia? ¿Hay o no hay justicia ahí? Si a usted un hijo lo castigó porque se comió algo que no debió, que usted le dijo que no quería que comiera, usted lo castigó. Y otro va y hace lo mismo y usted no lo castiga. ¿Qué hay ahí? ¿Justicia o injusticia? Injusticia. Pequeñas cosas que también se hacen en grandes términos, ¿no? En nuestra sociedad, sí, hay justicia selectiva. Entonces resulta que, por ejemplo, todos nosotros los que trabajamos tenemos que pagar impuestos en Panamá, por ejemplo. Todos los que trabajamos tenemos que pagar impuestos. ¿No es así? ¿Ah? Ustedes saben que a ustedes se les deduce impuestos, ¿no? Todos tenemos que pagar impuestos. Pero ustedes saben que también en Panamá hay quienes ganan millones de dólares y no pagan impuestos. Se le exonera. No voy a mencionar nombres en mi caso, pero hay gente que se le exonera 20, 100, 300 millones de dólares. ¿Qué les parece? 300 millones de dólares se le exonera. Y yo que gano 600 dólares me aplican pagar los impuestos. ¿Ahí hay justicia? No hay justicia. Pero esas son las cosas que pasan en el mundo, y esa clase de conducta que pasa en el mundo la hemos pasado desafortunadamente a la iglesia también, ¿no? La misma conducta de práctica de injusticia. Vamos entonces a seguir leyendo. Salmos ahora 82, 3. Salmos 82, 3, para que vayamos viendo las cosas injustas que se desarrollaban y que se siguen desarrollando hoy y que debemos evitar, ¿no? Hoy estamos enseñando teología de lucha, ¿no? Sin esta teología, nuestros grupos, nuestras iglesias, nuestro país seguirá en la deriva, porque habrá gente decepcionada, descontenta, ¿no? Siempre. Salmos capítulo 82, verso 3. Dice así la palabra de Dios sobre la justicia. Miren, defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Estas son las personas que generalmente se le hace injusticia al débil. ¿Por qué? Porque es débil. O sea, no débil físicamente, sino al que es pobre. Por ejemplo, viene un multimillonario, como tiene millones de dólares, entonces no se le hace justicia al débil. Al huérfano, como no tiene a nadie, no tiene padre ni madre, ni nadie que lo defienda, entonces se le violenta sus derechos, ¿no? O sea, no se le hace justicia, dice la palabra de Dios. Al afligido no se le hace justicia, ni tampoco al menesteroso. Menesteroso quiere decir que son personas con escasez. Aquí en Panamá tenemos gente, dice, con
en extrema pobreza, antes de la pandemia, era alrededor del 18%. Después de la pandemia estoy seguro que aumentó. Extrema pobreza significa que esa familia, no esa persona, la familia tiene un ingreso de $1 diario. Es gente menesterosa, es gente que cualquiera viene y lo avasalla, le hace injusticia, ¿no? Fíjese que la palabra de Dios entonces ve esos temas. Hay líderes de la iglesia que no quieren señalar esto. Esa injusticia que se practica en el mundo también la han permitido en la iglesia. Y tenemos gente afligida, débil, huérfana, menesterosa, viudas, que son también violentados en sus derechos, ¿no? No se les respeta sus derechos. Y la palabra denuncia esto como un grave pecado, ¿no? Seguimos. Proverbios, capítulo 21, 3. Salmos, Proverbios. Después de Salmos viene Proverbios, ¿no? 21, 3. Salmos, Proverbios, 21, 3. Dice así. Fíjense esta parte interesante. Dice: el hacer justicia y derecho es más deseado por el Señor que el sacrificio. ¿Qué les parece? Eso quiere decir, el escritor está diciendo que Dios quiere más justicia en nosotros, más respeto del derecho ajeno, que el hacer sacrificio. Vamos a ver, ¿qué es lo que pasaba en el pueblo de Israel? El pueblo de Israel tenía el templo abierto todos los días. Y había gente metida en el templo todos los días. Eso no era malo en sí. No es malo. Y ojalá podamos tener 2, 3 cultos en la semana. Y esos son sacrificios, porque uno llega quizás cansado y hace sacrificios. Pero el Señor valora más el que se practique la justicia y el derecho. Valora más eso. Que personas que vengan aquí a la iglesia todos los días, ¿no? Vemos gente que, por ejemplo, ahora que viene la fecha del Nazareno, se echan la vela caliente en el cuerpo, se latigan, caminan de rodillas hasta sangrar. Luego viene la atalaya, ¿no? Que por ahí viene también lo mismo. Pero mucho sacrificio, cero justicia, cero derecho. ¿Le agrada eso a Dios? No, dice la palabra de Dios. Así que están perdiendo su tiempo. Están perdiendo su tiempo. Y en ese sentido, nosotros debemos siempre ver eso. Quizás nosotros nos estamos reuniendo nada más los domingos y ojalá podamos ver si nos reunimos por lo menos el sábado también en la tarde. Pero lo más importante es, aunque nos reunamos solo los domingos, que practiquemos la justicia, que practiquemos el derecho, que respetemos el derecho de los demás, que defendamos a los débiles, a los menesterosos, que respetemos el derecho de esas personas, porque Dios ve cuando se le hace injusticia a estas personas, ¿no? Vamos a ver algunos textos más que ya para ir terminando porque se nos va el tiempo rápido. En 2 Corintios 6, 14. 2 Corintios 6, 14. Hablando pues de este tema de la justicia. 2 Corintios 6, 14. Fíjense, esta parte es muy importante. Dice: no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia con la iniquidad? Fíjense esta parte, o qué comunión la luz con las tinieblas. Se supone que nosotros los cristianos, los creyentes, practicamos la justicia. Pero a muchos creyentes les gusta asociarse con la gente que no es creyente.
¿Qué aprende la persona no creyente cuando se asocia? ¿Qué aprende? Dice aquí la palabra de Dios. Hay gente que dice, no, yo tengo la madurez. Aquí no se trata de madurez, aquí se trata de que, ¿no? Una manzana podrida daña las demás manzanas. Si yo me reúno, si yo me asocio, si yo me hago amigo, esto no es de que trabajar, por ejemplo, eso no es el tema. Estoy hablando de, aquí Pablo se refiere a tener asociación, a hacerse amigo, comer junto con la gente del mundo. Podremos comer algunas veces, pero hacerse amigo, compañero, ¿no? Una amistad es muy cercana. Quizás no haga usted injusticia, quizás usted no haga violente el derecho de la persona, pero usted queda comprometido porque se ha hecho amigo de gente injusta, de gente que practica injusticia, ¿no? Y por eso es que nosotros tenemos que aprender a saber comportarnos. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios ¿cómo puede haber? Pues vamos a ver, el versículo 15 nos ayuda a entender el concepto. Dice, o qué armonía, porque es la misma idea, o qué armonía tiene Cristo con Belial, o el diablo, en otras palabras. ¿Qué armonía? ¿Puede haber armonía entre el creyente y el no creyente? No puede haber armonía. A la larga, si yo me sigo manteniendo cerca del no creyente, yo voy a aprender también a hacer injusticia, a ser impío también, ¿no? O no piadoso. Eso nos plantea entonces 2 Corintios 6, 14, ¿no? Bien, vamos a leer un último texto, Lucas 11, 42. Lucas 11, 42. Lucas capítulo 11, verso 42 nos dice lo siguiente. Mas hay de vosotros fariseos que pagáis el diezmo de la menta y la ruda y toda clase de hortalizas. Sin embargo, pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Pero esto es lo que debíais haber practicado sin descuidar lo otro. Esto puede sonar duro, pero muchas personas, porque es palabra de Dios, no es mi palabra. Yo también tengo que cuidarme, practicar justicia. Muchas personas que son buenas, muchas personas que son dadas a ir a la iglesia, muchas personas que son dadas a ofrendar, a dar de lo suyo, pero de no practicar justicia, lamentablemente se perderán en el infierno donde las llamas arden eternamente. Ahí estarán muchas personas buenas como estos fariseos, que dan sus ofrendas, pero que no pasan por alto, dice, la justicia. La justicia a los huérfanos, a los menesterosos. ¿Quién es el menesteroso? El débil, el que no puede defender su derecho. Y como él no puede defender su derecho, entonces yo violento su derecho. Aquí nos llama la Sagrada Escritura, nos exhorta a amar a Dios, a no dejar lo uno en sacrificio del otro, sino en hacer ambas cosas. O sea, es importante venir a la iglesia, es importante ofrendar, es importante servir a Dios, pero también es importante tener una vida práctica de justicia y donde no violentamos el derecho ajeno. Muchas veces ponemos a Dios por delante para violentar la justicia, violentar el derecho de las personas. Eso es uno de los temas que estamos viendo, que se está dando mucho en la sociedad, en la familia y lamentablemente también en las iglesias. Es un llamado
de Dios para todos nosotros, a caminar tanto en el sacrificio que Dios manda que andemos, pero también en la justicia y el amor de Dios. Que Dios le bendiga. It is Ryan Seacrest here. There was a recent social media trend which consisted of flying on a plane with no music, no movies, no entertainment. But a better trend would be going to ChumbaCasino.com. It's like having a mini social casino in your pocket. Chumba Casino has over 100 online casino-style games, all absolutely free. It's the most fun you can have online and on a plane. So grab your free welcome bonus now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino.